Las Sagradas Escrituras, Salmo 119. Bendito el Dios de toda misericordia. El salmo más largo de la Biblia. Aleluya. 119. Vamos a ir a la altura del versículo 67. Gloria a Dios, aleluya. Ya lo tenemos. Amén. Salmo 119, versículo 67. Amén. Gloria a Dios. Damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Amén. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos permite en esta mañana, Dios mío, de analizar su palabra, Señor. Pedimos la cobertura de lo alto y que el propósito por el cual nos envíe este consejo, Señor, pueda ser edificativo en esta mañana, Dios mío. Ayuda y danos la fuerza, Señor, en el área que la necesitamos, Dios. Que el débil pueda decir fuerte soy en esta mañana. El atribulado pueda ser consolado, Dios. El enfermo pueda ser sanado conforme a su bendita misericordia, Dios amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Cúbrenos de poder, Señor, y de misericordia en esta mañana. Le adoramos, le exaltamos. Alabado al Señor. Puede tomar su asiento, amados hermanos. El tema de esta mañana lo he titulado El propósito de la humillación. Hay ocasiones, amados, en los que no nos damos cuenta el propósito de Dios para nuestra vida, porque tenemos tendencia, todos diría yo, de que cuando todo está en bienestar, que tenemos salud, tenemos todo en nuestro favor, tendemos a olvidarnos de nuestro Creador, a actuar, hermanos, o a depositar nuestra confianza quizás en los bienes, quizás en la fuerza física, quizás en las bendiciones que el mismo Dios nos ha dado. Pero como Dios conoce nuestras vidas, que no somos fáciles, no somos personas confiables, entonces muchas veces es necesario que acudamos a la humillación. Y qué bonito es, hermanos, cuando lo hacemos voluntariamente, cuando tomamos el propósito en el corazón de acercarnos a Dios, de buscar el favor, la misericordia del Señor, de que conocemos ciertas áreas en nuestras vidas que son vulnerables y ahí pedimos fortaleza al Señor. Él se compadece de nosotros y nos ayuda. Pero qué tremendo cuando no reconocemos nuestros errores. Y entonces, hermanos, actuamos en nuestros propios riesgos. Nos movemos muchas veces en contra de la voluntad del Señor y no dejamos más opción que en algunas ocasiones el mismo Dios nos humille. Es mejor humillarnos nosotros que el Señor nos humille. La Escritura dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero qué bueno es cuando nosotros, hermanos, somos personas que reconocemos a diario. De hecho, tenemos la mente de Cristo. Es algo en nuestro favor altamente valioso, porque el Señor ha obrado en nuestras vidas. El propósito de la humillación es
algo maravilloso porque nos regula, amados hermanos, la temperatura del carácter en nuestras vidas y no nos deja salirnos de los límites. Bendito sea el Señor. Hay varias características que son producidas a través de la humillación que nos golpea el ego personal, aquello grande que según nosotros los seres humanos nos consideramos. Cuando venimos aplicando la humillación a nuestras vidas, surge un cambio en nuestro ser. Bendito Dios, poderoso Jesús. Ando un poco afónico, hermano, que anoche también estuvimos predicando allá en Virginia, pero la gloria es para el Señor. El propósito de la humillación, en primer lugar, la humillación prepara al creyente para la exaltación divina. Mire qué hermoso. Si queremos, hermanos, ver la mano de Dios que nos exalta, que nos levanta desde abajo, vengamos a la humillación. Acudamos a la humillación, a la sencillez, alabado sea el Señor, y estaríamos preparando el terreno, que en este caso sería nuestro cuerpo, nuestro ser, el templo del Espíritu Santo, para la exaltación divina, para que Dios nos exalte cuando fuere tiempo. No cuando usted crea o yo crea, sino cuando fuere tiempo, el tiempo perfecto de nuestro Creador. Alabado sea su nombre. En segundo lugar, la humillación quiebra el orgullo humano. A veces se nos olvida, amados hermanos, amadas hermanas, que somos polvo. La materia que nuestro Creador utilizó fue polvo de la tierra y puso soplo de vida, el alma, el aliento de vida, y nos hizo un ser viviente. Pero como nos ha bendecido, nos ha dado todo en nuestro favor, muchas veces se nos olvida ese hecho maravilloso, el principio de que Dios trató con nuestras vidas creándonos de una manera especial. Entonces la humillación quiebra el orgullo. Cuando nos consideramos, ¿verdad?, que somos alguien, cuando verdaderamente, hermanos, el que mayor rango pudiera tener en la fila cristiana, porque los de afuera no son nada, pero en el Señor, alguien que haga la voluntad del Señor puede alcanzar el máximo título de un siervo inútil. Bendito el Cordero de Dios. Entonces la humillación es tan importante, es como una especie de motivación de parte de Dios. Por ejemplo, nosotros pedimos a Dios, mantenemos listas de peticiones, pero el Señor dice, para darle, necesita ver la humillación. Queremos que el Señor nos responda, tenemos que humillarnos, porque al altivo ve de lejos, pero al humilde, hermano, Dios le ayuda. Dios le bendice, lo sustenta, alabado el Cordero de Dios. Tercer lugar, la humillación crea una dependencia total de Dios. Muchas veces creemos, hermanos, que todo lo que está a nuestro alrededor, tal vez quizás tengamos una cuenta en el banco, quizás no tengamos nada, pero tenemos la confianza puesta ahí. Y entonces, pero cuando, hermanos, nos humillamos, el ser humano entiende que su dependencia está en el Señor. Dependemos del Señor, y si algo Él nos ha dado es porque haya tenido misericordia. Y entonces prepara nuestro ser para una autodependencia de parte del Señor y no de nosotros mismos. Esa es la humillación. El que no se considera autosuficiente, sino que dice, por misericordia del Señor he tenido este logro. Y dependemos del Señor y le damos gracias a Dios y exaltamos al poderoso, y muchas veces se hace acción de gracias, alabanza al Señor por lo bueno que ves con nosotros. Esa es la humillación, bendito sea el Todopoderoso. En cuarto lugar, la humillación nos lleva a la verdadera humildad.
Escuchó eso. Bendito Dios. La humillación, a través de la humillación, conocemos lo que es la verdadera humildad. Porque muchas veces podemos tener un mal concepto, amados, y aplicamos la humildad a alguien que anda mal vestido, pudiera decir yo, o en condiciones precarias allá afuera, y decimos el hermano es humilde o el amigo es humilde, pero eso no es humildad. Y hay personas así en condiciones precarias que son bien soberbios. Algunos son ateos, no creen en el Señor, o no respetan, no temen a Dios. Eso no es ser humildad. Pero humildad es cuando alguien reconoce su error y se humilla delante del Señor. Entonces, amados hermanos, esta persona conoce la humildad. Este es contado entre los humildes, gloria sea al Señor. Y ese es el objetivo que no podemos perder de vista, porque somos siervos del Dios viviente. Estamos confiando en el Señor y queremos hacer las cosas para agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Sea exaltado el Dios Todopoderoso. También la humildad nos lleva a reconocer que diariamente le fallamos al Señor, trayendo así restauración divina. Todos fallamos, hermanos, de eso no hay duda alguna. Pero el problema es que muchas veces fallamos, pero no nos queremos humillar. Y queremos obtener la restauración personal en nuestro propio esfuerzo, cosa que no funciona de esa manera. Dios, incluso el rey Acab, con tanta maldad que había hecho en cierta oportunidad, dice que se humilló. Y Dios le dijo al profeta: ¿has visto cómo Acab se ha humillado? Ya no traeré la maldad. Bueno, hizo ciertos cambios el Señor, porque la humillación tiene, hermanos, características que agradan a Dios. David dijo: un corazón constrito y humillado el Señor no lo rechaza. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y nos humillamos, el Señor nos rechaza. Esa actitud que está en acorde a la voluntad del Eterno. Así que más o menos con esta introducción, hermanos, la importancia de la humillación. El salmista dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Imagínense el ejemplo que nos presenta. Fue necesario que fuera humillado. ¿Por qué razón? Porque andaba descarriado, andaba apartado de lo que es la voluntad del Dios Todopoderoso. Y fuimos creados para la alabanza de su gloria nosotros. Pero cuando andamos apartados, ese vínculo no funciona, porque honramos quizás a otras deidades o nos deleitamos en otras cosas, menos en el Señor. Cuando andamos apartados, gloria sea al Señor. El versículo 71 dice el salmista de ese mismo salmo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Para qué fue humillado? Para aprender los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas del Señor. Y es, hermanos, está diciendo que es bueno haber sido humillado. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Es una paradoja. Todos queremos ser exaltados. Queremos que nos admiren muchas veces, que nos señalen como el hermano, la gran hermana. Pero poco nos inclinamos a la idea de ser humillados. Pero aquí es una paradoja, porque dice el salmista: bueno, el verso 71, una vez más, bueno me es haber sido humillado. Habla en términos del pasado, o sea, ya había experimentado esta situación con el Señor. ¿Por qué razón? Porque ahora alababa al Señor.
Pero antes de ser humillado dice que estaba descarriado, apartado de las verdades eternas. Entonces cada cosa que viene de parte de Dios conlleva a otra que es mejor. Bendito sea el Señor. Dice que la misericordia del Señor es mejor que la vida. Pero cuánto amamos la vida, amados hermanos. Damos todo por la vida, trabajamos día y noche si es posible para la vida. Pero cuando venimos a reconocer la misericordia del Señor, dice que es mejor que la vida. Y entonces muchas veces no entendemos el propósito de Dios. Como está diciendo en esta paradoja, bueno me fue haber sido humillado. Alabado sea el Señor, para aprender tus estatutos. Quiere decir que si no hubiese sido humillado este salmista, no tenía la intención de aprender cuál era la voluntad del Señor, cuáles eran sus estatutos, cuáles eran sus propósitos. Porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, hermanos. Y son propósitos buenos, maravillosos, excelentes, que no los vamos a encontrar en otro lado, solamente de parte de nuestro Dios. Sea exaltado su nombre. Mi condición antes de ser humillado está presentando el salmista. Dice que estaba descarriado, apartado de toda gracia divina. Y si lo aplicamos a nuestras vidas, amados hermanos, quizás no de una manera individual, sino colectiva, digamos, todos juntos, unánimemente. Estábamos descarriados en otro tiempo, antes de venir al conocimiento de la verdad, del poder del Evangelio, por pura misericordia del Señor. Libro de Efesios, capítulo 2. El versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, oiga lo que teníamos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué condición la nuestra? Me recuerda, hermanos, como un barco que no tenga vela ni dirección en media mar. El viento lo lleva para allá y para acá. Estábamos en el mundo, dice el apóstol. ¿Cuáles eran nuestras condiciones sin Dios? Estabais sin Cristo. Imagínense. Alejados de la ciudadanía de Israel, que es la promesa. Ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tremenda la condición, amado, cuando el hombre no ha reconocido, cuando no hemos acudido a la humillación delante del Señor. Nuestra vida o la vida del hombre es un caos, es un desorden, un fenómeno, no tiene cabeza ni nada, gloria a Dios. Solamente el Señor, el artífice por excelencia, pudo hacer un buen varón de Dios, una mujer excelente que alaba y glorifica del cielo, porque su misericordia han sido para con nosotros. Sea exaltado su nombre. Antes de ser humillados estábamos atados por vicios. ¿Quién no tenía vicios fuera del Señor? Porque no hay temor del Señor, no hay respeto al Señor. Nos refugiamos en cualquier ideología pequeña o grande que encontramos en nuestro caminar en la vida sin Cristo. Pero qué diferencia es cuando acudimos a la humillación y entonces, amados hermanos, nuestro deleite es honrar al Señor. Nuestro deleite es acercarnos a la casa del Señor, que oíamos un testimonio anoche de alguien que estaba trabajando, pero con la mente con el deseo de ir a honrar al Señor, a glorificar al Dios Todopoderoso, porque Dios obra milagros, obra sanidades, obra, hermanos, grandes promesas en nuestra vida cuando confiamos en Él, cuando depositamos nuestra esperanza en el Dios que puede ayudar. Los vicios nos tenían agobiados, las prácticas, las malas costumbres, y algunas todavía perduran.
Algunas no quieren salir del todo porque las tenemos parcialmente alimentándolas, amados hermanos, porque no hemos acudido a la humillación verdaderamente. Hemos entrado quizás parcialmente, medios, pero Dios quiere completo. Dios quiere que demos lo mejor de nosotros, porque Él es santo, Él demanda, y cuando venga no se va a llevar, hermano, parte de su ser, sino todo está cubierto por la promesa de Dios. Por lo tanto, requiere que estemos con mayor diligencia, entre tanto que está en nuestro alcance. Segunda de Timoteo, capítulo 2, los versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contendioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Alabado sea el Dios del cielo. ¿Cómo están las personas sin Cristo cautivos a voluntad de quién? Del diablo, del enemigo. Entonces, pero dice que nosotros somos llamados para hablarles del evangelio. Quizás se arrepienta, quizás Dios obre un milagro en los lazos satánicos de la voluntad del diablo que opera en ellos, en los hijos de desobediencia, sean rotas por el poder de la palabra, porque el gran libertador, hermanos, está presente en todo lugar si nosotros hablamos su palabra. Si nosotros usamos la autoridad que Él ha dado a la iglesia, el hombre puede ser libre, la mujer cautiva puede ser libre. Por fuertes que sean las cadenas de vicios y prácticas pecaminosas, por muy atado que esté el hombre, más atado que cuando la araña captura un insecto, lo llena de tela y lo deja inmóvil. Así tiene el diablo al mundo, a las personas sin Cristo, con vicios, con malas prácticas. Pero el gran libertador tiene el poder para libertar al hombre. Libertó ayer, está libertando hoy, libertará mañana. Entre tanto que no ha entrado en la plenitud de los gentiles, Cristo sigue salvando, sigue libertando, porque Él vino a libertar a los cautivos, de los cuales usted y yo éramos en otro tiempo, pero hoy somos libres. Por tanto, aprovechemos el tiempo de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no tratemos de volver a ser esclavos una vez más del mal. La humillación, amados, tan importante para la vida del cristiano. En tercer lugar, dice que antes de ser humillado estaba desamparado. Nadie daba nada por nosotros, hermanos, porque no teníamos valor según nos valoraba el mismo mundo con el que convivíamos antes sin tener a Cristo. Desamparados. Ni nuestros propios parientes muchas veces querían defendernos o meter las manos, porque solo en problemas andábamos todo el tiempo. Alabado sea el Señor. Solo Cristo pudo hacer algo en nuestra vida. Un predicador hablaba de esta moraleja de que en el mundo no teníamos ningún valor según el ser humano, pero Cristo veía en nosotros un potencial maravilloso, el cual Él fue transformando hasta llegar a ser un vaso nuevo, un elemento diferente que ve, tiene perspectivas diferentes de su creador. Alabado sea el Señor. Estábamos parecidos al ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo, teniendo una procedencia de una persona de bienes, su padre, de una familia que no faltaba nada,
dice que los criados, ahí no faltaba el alimento, no faltaba nada, gloria al Señor. Y él tenía el privilegio de ser el hijo del dueño de aquellas propiedades. Pero cuando pidió su herencia y el padre se la dio, fue y malgastó. Pero cuando todo hubo gastado, amados, vino el hambre, vino la necesidad. Deseaba comer las algarrobas que el que le había dado empleo eran para los cerdos y no le permitían a él. Había tocado fondo, había caído muy bajo, gloria sea el Señor, y estaba desamparado, sin valor alguno. Los amigos que cuando antes tenía dinero le acompañaban, ahora le habían dado la espalda. Ahora no querían juntarse con él porque ya no proveía nada, sino más bien era una especie de carga para él. Qué tremenda la situación en la que el hombre puede caer cuando nos apartamos del Señor, cuando el respaldo del Padre no está con nosotros, amados hermanos. Pero este muchacho nos deja una moraleja bien importante. Estando en aquella situación caótica y desesperante, él tuvo una idea y dijo: en la casa de mi padre, dijo, de donde yo salí, allí, dijo, hay muchos jornaleros y allí no le falta nada a estos jornaleros. Pero yo ya perdí el derecho a estar allá. Entonces se le ocurrió un plan que le resultó. Dijo él: me levantaré y voy a ir a mi padre y le diré: he pecado contra Dios. Cuando dice contra el cielo se refiere: he pecado, he fallado delante de Dios y te he deshonrado a ti. Ya no soy digno de que me tomes como tu hijo, porque mi herencia ya me la diste y la fui a gastar. Pero tómame como uno de tus jornaleros, dame trabajo como uno de tus peones. Alabado sea el Señor. Pero qué sorpresa que un padre amoroso le recibió, amado, le volvió a adoptar, le tomó como su hijo, hizo fiesta, mató el becerro gordo y hizo una gran alegría con sus amigos porque aquel que era muerto había regresado. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a los descarriados también. Quizás aquí no hay, pero en algún otro lugar pueden haber. Qué bueno es dar la mirada a nuestro Creador y Él siempre está dispuesto a recibirnos nuevamente. Cuando hay vida, amados. Pero cuando estamos en Cristo y nos llegó la muerte y está en un ataúd ahí, se fue la esperanza. La oportunidad caducó y no hay más nada que se pueda hacer. Bendito el Señor. Pero qué bueno el Señor que nos ha dado vida y nos sustenta. Estamos viendo el propósito de la humillación para los hermanos que se añadieron una vez que habíamos dado inicio. Antes de ser humillado, dice en cuarto lugar el salmista: mis pies se conducían solo al mal. Qué tremendo no pasábamos en casa. Y aunque tuviéramos familia ya, en la cancha, en el bar, en cualquier lugar menos en la casa. Son hábitos, hermanos, que son en desacuerdo a la voluntad de nuestro Creador. Mis pies se conducían solo al mal. Bendito sea el Señor. Pero qué bueno es cuando Dios trató con nuestras vidas. El libro de los Hebreos dice: para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquellos pasos que salían, hermanos, para las diferentes rutas, ahora siguen a Cristo. Se conducen a la casa del Señor, a adorar al Dios viviente, a exaltar al Creador. No más desvíos para la licor o para cualquier otro lugar, porque el Señor cambia la vida del hombre. Él no lo hace a través de terapias o filosofías, sino, hermanos, a través de un cambio genuino que convierte al hombre y a la mujer en nueva criatura.
Porque las cosas viejas pasaron según Dios y aquí en el Señor son hechas nuevas. Y cuando son hechas nuevas el hombre se deleita en adorar a su Creador. Bendito el Todopoderoso. Proverbios 6:18 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr el mal. Estos el Señor los aborrece. 6 cosas aborrece Jehová y aún la séptima abomina su alma, y esta es una: los pies presurosos al mal. Presuroso es que quizás no ha llegado la hora, pero él quiere estar el primero a hacer el mal. Quiere estar en primer lugar en la fila del propósito del enemigo. Porque el hombre sin Dios es usado, es vaso del enemigo. Satanás tiene vasos también que los utiliza para ejecutar sus propósitos de maldad, muchas veces en contra de la voluntad de Dios. Así que todas estas características habitaban o las practicaba el salmista antes de ser humillado. Pero cuando reconoce, dice él, qué bueno me fue haber sido humillado para conocer sus estatutos. Alabado sea el Señor. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Dice, más ahora guardo tu palabra. Qué tremendo cambio, hermano, de 180 grados. Después de andar descarriado, ahora guardo tu palabra. Alabado sea el Señor. Mas ahora guardo tu palabra. El libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la misericordia. Hermoso, hermano, oír la palabra del Señor. Pero es más hermoso escucharla y tener temor del dueño de la palabra. Y ser hacedores, no solamente oidores, ni solamente predicadores. Se trata, oí tu palabra y temí, dijo Habacuc. Y eso le llevó a muchos beneficios. Porque Habacuc se dice que estaba entristecido, estaba desanimado, pero luego él testifica que el Señor hizo sus pies como de siervo. Y en sus alturas me hizo andar, dice Habacuc, porque lo levantó, hermanos, a algo inimaginable y lo hizo bendición para el pueblo, de tal manera que lo usó en la palabra, porque escuchó la voz de Dios y temió al Señor. Tuvo respeto al Señor, quiere decir, alabado sea el Dios viviente. Así que, amados, qué bendición servir al Señor. Antes andaba descarriado, ahora guardo tu palabra. ¿Cuál es el deleite cuando ya no andamos descarriados? El salmista dice, ahora alabo tu nombre, gloria sea al Señor. Ahora exalta al Señor y reconoce que es el Dios digno de suprema alabanza. El Salmo 146 es un anónimo, no sabemos quién escribió ese salmo. Pero dice ahí en el versículo 2, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a Dios mientras viva. Es tremendo este salmista, hermanos. Es una promesa, es un escrito que está diciendo que va a cantar salmos al Señor mientras viva. Está desafiando aún aquellos tiempos cuando las hijas del canto sean abatidas, cuando la voz ya no va acorde. Pero él no dice, en mi ancianez dejaré de cantar. Dice, mientras vivo, una vez más, alabaré a Jehová en mi vida que está vivo. Cantaré salmos a mi Dios mientras vivo. Alabado sea el Señor, porque los muertos no pueden adorar a Dios, pero los vivos sí pueden exaltar el poderoso nombre de Cristo y aprovechar la oportunidad que Él nos da
para bendecir al Dios Todopoderoso, y es una de las cosas maravillosas que se presenta o se concibe como fruto de una humillación, porque antes andaba descarriado, pero ahora alaba al Señor, ahora reconoce, dice que guarda la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora enseño tu palabra. Compartí a los que quizás andaban descarriados también. Ya que es una influencia, hermano. Cuando un descarriado aparece, de repente hay 2, 3 y hay un montón de descarriados. Pero hay que sanar esa herida, hay que hablar la palabra del Señor y que se vuelvan a Cristo para seguir adorando unánimemente al Dios viviente. Bendito el Dios Todopoderoso. Es lo importante que nosotros nos pongamos en predisponibilidad de adorar al Señor. Después de estar descarriado, el salmista considera que ahora enseñaba la palabra del Señor a otros. Aparece un ejemplo de Apolos, un hombre que enseñaba la palabra en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 18, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Bendito sea su nombre. Tenía su dedicación. Apolos era fervoroso, era un hombre que no estaba, hermano, bien serio como nosotros. Estaba siempre sonriente, animador, fervoroso. Él estaba activo, estaba siempre tratando de ver la manera cómo transmitir la palabra del Señor, enseñando la voluntad del Señor. Hablando de la palabra, era poderoso en las escrituras y elocuente, también se expresaba, tenía una buena oratoria. Bendito el Dios viviente. Es lo que Dios hace, amados hermanos, cuando viene la humillación. Cuando el hombre y la mujer se entrega a su Creador, Dios puede hacer cosas grandes. Cosas que quizás en el presente no nos imaginamos. Pero Dios tiene siempre lo mejor para nosotros. Alabados sea su nombre. En tercer lugar dice, ahora tengo esperanza, dice el salmista. Por causa de la humillación, ahora guardaba la palabra, alababa al Señor, enseñaba la palabra del Señor y tenía esperanza. Qué bueno es el Señor. La iglesia también tenemos esperanza en Cristo, porque el Señor a quien servimos es un Dios vivo, un Dios poderoso que nos responde, que escucha nuestras peticiones. Es el Dios a quien nosotros hemos encomendado nuestras vidas. Pablo les escribe a los romanos hablando de esa esperanza bienaventurada que abraza la entidad llamada iglesia, nosotros que somos parte de ella. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. El Dios de esperanza, dice. O sea que fuera del Señor no tuviéramos esperanza, pero Dios nos ha dado esperanza. Es lo que el salmista dice, que ahora que había guardado, ahora que guardaba la palabra del Señor, por medio de la humillación tenía esperanza. Nosotros tenemos la esperanza, y aquí el apóstol dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que opera en la iglesia en tiempos de gracia, en el presente, amados hermanos.
Quizás en tiempos de el salmista era diferente, porque el Espíritu Santo venía espontáneamente sobre profetas, reyes, pero no cualquiera era administrado por el poder de Dios. Pero ahora, hermanos, la iglesia, hablando en un sentido colectivo, somos ministrados por el Espíritu Santo, porque Dios nos llena de sabiduría, nos acuerda las cosas que habló nuestro Maestro Jesucristo. El Espíritu es quien enviaremos los consoladores, Él les recordará todas las cosas que Dios se ha hablado, alabado sea su nombre. Y nos provee la esperanza también el Espíritu Santo, ya que el que prometió, hermanos, un día hace 2 milenios ascendió al cielo, pero nos envió el Consolador, Dios el Espíritu Santo, dones del Espíritu, dones de gracia que están operando en la iglesia para edificación los unos de los otros. Así que, amados hermanos, la humillación es importante. Para los que no habían entrado cuando dimos inicio al Salmo 119 y el verso 67 que vimos esta mañana, cuando el salmista dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bendito sea el Señor. Qué bueno nuestro Dios, porque el que se humilla, amado, Dios lo exalta, y el que se exalta como Nabucodonosor, Dios lo humilla. Mandó con las bestias del campo a estar durante 7 tiempos, hasta que sus cabellos crecieron como plumas de ave, sus uñas, hermano, una monstruosidad, se había convertido en monarca por su ego, por su orgullo. Pero el que se humilla, Dios lo exalta, y ese es el objetivo nuestro, de humillarnos para que Dios nos exalte cuando fuere tiempo. Les pasó a Israel y a Judá: a uno exaltó, a otro humilló. Veamos este ejemplo para terminar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, el versículo 18. Segunda Crónicas 13, 18. Dice: así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Israel confiaba en sus propias habilidades, pero Judá se apoyaba en el Dios de sus padres, en Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y cuál fue el resultado en ese ejemplo? Uno fue humillado y el otro prevaleció. ¿Por qué razón prevaleció? Porque Dios estaba con él, porque habían confiado en el Señor, porque esperaban en su Creador. Lo mismo sucede, hermano, en los tiempos presentes. Aquí nos vemos todos bonitos, reunidos, pero el nivel de fe, el nivel de confianza suyo, yo no lo conozco. Usted conoce el mío, pero el Señor sí lo conoce. Y aquí va a prevalecer el que confía en Jehová. El salmista dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Venga el vendaval a quien tiene la confianza. Venga la tribulación, sigue con la confianza. Venga la dificultad, la confianza no es movida, como el monte de Sión, que permanece para siempre. Es el que confía en Jehová. Pero los que confiamos en nuestras propias fuerzas, a la primer turbulencia salimos huyendo y nos olvidamos de nuestro Dios. Y si nos dicen que no son de la fe, a veces iba a visitar. Negamos, hermanos, en una pequeña dificultad negamos, porque no permanecemos como el monte de Sión. Somos fluctuantes muchas veces. Y hay de los dos tipos de creyentes en toda congregación, cosas que solamente el Señor las sabe. Así que un privilegio en esta mañana, amados, haber traído esta meditación, el propósito de la humillación.
el que quiebra el ego del hombre y de la mujer soberbia y soberbia. La humillación nos golpea, hermano, donde más nos duele, porque muchas veces, una vez más, se nos olvida que somos pobres. Pero Dios sigue siendo Dios, Dios eterno, lleno de misericordia, que hasta aquí nos ha ayudado, y por eso estamos aquí. Así que la humillación es importante, pero hablábamos en la introducción que hay dos tipos de humillación. Hay uno que nosotros voluntariamente optamos. Caminamos directamente a la humillación porque hay propósito en el corazón que Dios pone en el hombre y en la mujer convertida. Pero cuando nos ensoberbecemos y no pensamos en la humillación, entonces, esa es la segunda parte, que entonces Dios nos humilla. Y eso sí es duro. Eso sí es difícil, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Llegamos hasta aquí, amados hermanos. Dios les bendiga a todos grandemente en esta mañana.